La cuestión del rol de la genética en el comportamiento humano es controversial. Por un lado, unas personas piensan que factores biológicos y genéticos tienen influencia en el comportamiento y conductas agresivas que pueden tener las personas. Por otro lado, hay quienes consideran que el comportamiento humano depende mucho más del entorno, de la educación, de la historia personal y de las decisiones que cada persona toma. Por eso, no basta solo con mirar los genes para entender por qué alguien actúa de cierta forma. Nosotros defendemos que la genética puede influir en la conducta, pero no determina por completo los actos violentos. En el caso del monstruo de Warne, entendemos que es una mezcla entre biología, ambiente y experiencias personales lo que lo hizo ser con esos comportamientos violentos. La razón más fuerte para la posición contraria es que algunas investigaciones han relacionado ciertos comportamientos agresivos o impulsivos con factores biológicos y hereditarios. Desde esta mirada, ciertas alteraciones neurológicas podrían influir en la forma en la que una persona controla sus emociones, responde al estrés o reacciona ante diferentes situaciones. Además, desde Darwin podemos entender que los seres vivos tienen variaciones heredadas que influyen en su adaptación y en algunos aspectos de comportamiento. Por eso, alguien podría decir que si ciertos rasgos se heredan, entonces la genética sí tendría un papel importante en explicar comportamientos extremos como el del monstruo de En ese Warne. sentido, la oposición contraria que el monstruo de Warne pudo tener predisposiciones biológicas que influyeron en su conducta violenta. Sin embargo, una predisposición genética no significa que una persona ya tenga un destino marcado. Que un rasgo biológico puede influir en alguien no quiere decir que una persona está obligada a actuar de una forma determinada. Aquí es importante no caer en una explicación demasiado fácil. Decir que todo fue por la genética sería reducir al ser humano a una especie de programa automático, como si el ADN tomara decisiones por nosotros. Donna Haraway nos ayuda a entender esto, porque plantea que la vida no se comprende de manera aislada, sino a partir de las relaciones. Es decir, lo humano se forma en contacto con otros cuerpos, ambiente y otras personas y con la tecnología. Para nuestro argumento más fuerte queremos dejar claro que el comportamiento humano es complejo y tiene bases biológicas, pero no se explica solamente desde los genes. Schrödinger, al preguntarse qué es la vida, ayuda a verla como algo físico, organizado y complejo. Esto nos recuerda que la vida humana también tiene una parte biológica y material. Que algo tenga una base biológica no significa que esté completo y determinado por ella. La genética puede ayudar a explicar ciertas predisposiciones o condiciones, pero no justifica una acción. Por eso, el caso del monstruo de Warne no debe entenderse como una persona mala por genética, más bien debe verse como un ejemplo extremo que muestra que el comportamiento humano se analiza desde varios factores: la biología, el ambiente, la cultura, las experiencias personales y las decisiones que cada En su persona. argumento de la IA le preguntamos a ChatGPT si la genética podía influir en comportamientos violentos. La respuesta fue que sí puede influir en rasgos como la impulsividad, agresividad o control emocional, pero que no determina por sí solo una conducta violenta. Entonces, los genes pueden influir, pero no deciden completamente cómo actúa una persona. Chat también señaló que el ambiente, la salud mental, las experiencias personales y el contexto social son factores muy importantes para comprender el comportamiento humano. Este argumento sirve porque evita caer en dos extremos: creer que todo depende de la genética o creer que la biología no influye para nada. Por todas estas razones, creemos que la genética sí puede influir en algunos rasgos y predisposiciones humanas, pero no puede verse como la única responsable de actos violentos como los actos atribuidos al monstruo de Warne. La genética puede ayudar a explicar una parte, pero no explica toda la conducta. El comportamiento humano debe entenderse desde una mirada más amplia, que incluye la genética, el entorno y la historia personal, también factores psicológicos y responsabilidad ética. Por eso lo humano no se define solo por lo biológico, sino también por la forma en que cada persona responde a sus actos frente a los demás. En conclusión, lo humano no está escrito solamente en los genes.